Muy bien, queridos amigos, pues el tema de la caridad es prácticamente inagotable. Vimos las caricias negativas y sus malévolos efectos. Vimos la contraparte, que es el acto de caridad supremo, la incondicional positiva. Y ahora nos toca un tema que a mí me apasiona. Y bueno, todos mis temas me apasionan, pero este en especial. Es el tema de lo que vulgarmente en el mundo de la educación, de la pedagogía, de la psicología, se conoce con el nombre de premios. Yo te daré tal cosa si tú haces tal otra. Hay que diferenciar totalmente el concepto que hoy vamos a ver, que es un concepto de caricia condicional positiva. Hay que diferenciarlo muy precisamente. Si es una caricia, si es condicional, y su nombre no equivale a la realidad que lo describe. No es que sean positivas, pero como se oponen de alguna manera a las que vimos en la sesión pasada y no son propiamente destructivas en el sentido que lo vimos, de todas formas son un error extraordinariamente destructivo, tanto para quien las da como para quien las recibe. Dar caricias, dar un abrazo, un beso, una sonrisa, una comida, un juguete, un paseo, unas vacaciones, o un abrigo de mink, qué sé yo, un automóvil de lujo o un bochito austero, lo que sea, según sea el bolsillo de cada quien, en atención al comportamiento ajeno, sea de un niño, de un adolescente, de un hijo, de una persona cualquiera, o incluso algo que se acostumbra mucho, desgraciadamente, dentro del medio empresarial, eh, bajo el nombre de premio de puntualidad. Yo siempre he sido furibundamente contrario a los premios que se dan en las empresas y de hecho gran parte de mi vida profesional me la pasé hasta que la pandemia lo impidió como asesor de grandes empresas. No digo sus nombres, pero grandes consorcios, tanto mexicanos como canadienses, como norteamericanos. Yo fui su asesor en el área de recursos humanos y cuando me daba cuenta, y era muy pronto, de que se estaba manejando el concepto de premios, lo primero que hacía era yo cancelar eso y cambiarlo por el concepto de reconocimiento. El reconocimiento en realidad podríamos decir que no tiene límites, es un acto noble. Claro, no hay que hacerlo constantemente ni de modo atosigante para el que lo recibe, pero el reconocimiento es una de las armas educativas, una de las armas motivacionales más poderosas que se conocen y que están a nuestro alcance. Pero el reconocimiento nunca es un premio, porque el premio es material. O el premio, como lo vamos a ver hoy, es una trampa, ¿no? Para que la persona siga haciendo cosas incluso contra su voluntad. La caricia condicional positiva, entre comillas, ya quedamos, es una definición un tanto heroica. Podría pasar como un acto de caridad, que es el macrotema del cual nos estamos ocupando dentro de nuestro temario, pero no lo es. Y ahorita, de manera muy precisa, voy a diferenciar lo que son las caricias condicionales positivas de lo que verdaderamente serían las virtudes. Y sobre todo la virtud de la caridad. A esta serie de errores, mediante los cuales condicionamos lo que le vamos a dar a la persona si nos da gusto, si se apura, si trata más, si me complace, si es perfecto,
y si no llora y es fuerte, son los 5 gravísimos errores que hoy vamos a comenzar a analizar y que se llaman, ojo, impulsores al fracaso. Por supuesto que voy a ver las sonrisas de muchísimos de ustedes o los codazos que se dan con su pareja, si es que la tienen al lado, cuando empiece yo a describir este tipo de gravísimos errores educacionales, pedagógicos, académicos, psicológicos, que pretenden incidir sobre la conducta del otro o sobre su estado de ánimo, para que haga algo o lo deje de hacer. Y que se ponga en alguna manera, dicho así, a mi servicio, bajo mis condiciones, bajo mis reglas. Y eso es justamente lo que pretendo atacar. Es muy distinto, aquí veo una pregunta de Mario Limón, es muy distinto un bono económico por lograr metas de ventas. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque está integrado al salario. Es una parte del salario y además es justo que a un vendedor, por ejemplo, se le dé una tajada de las utilidades que él generó con su esfuerzo y sobre todo más arriba de un determinado parámetro. El bono entraría dentro de lo que es una retribución o un salario que llamamos el salario retribuidor, el salario reconocedor, el salario justo. No es justo que la compañía se quede con lo que genera el vendedor al 100%. Así que ya respondí tu pregunta, Mario, con mucho gusto, y creo que era oportuno e importante aclararla dentro de este concepto. Ya me acordé, el nombre más completo de esta acción se llama salario remunerador. ¿Sí? El salario remunerador. Es un acto de justicia y obviamente el bono, considerado así como un porcentaje sobre una cantidad generada, es perfectamente saludable, justo y digno. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de, a ver, vamos a generar primero lo que se llama el modelo. ¿Cuál es el modelo de este tema que hoy comenzamos? Dentro del gran marco de lo que sería la virtud de la caridad y en este caso su negación. Sin embargo, la gente está tan acostumbrada a hacerlo que ya no se dan cuenta que están haciendo actos de contracaridad, que están haciendo algo que daña profundamente al prójimo y a uno mismo. Cuando uno vive esos impulsores al fracaso y cuando los lanza a alguna persona, entonces el mal se hace por partida doble, tanto a uno mismo como al prójimo, tanto al prójimo como a uno mismo. El modelo que les quiero poner en su mente, tal vez alguno de ustedes hace un par de años lo pudo haber escuchado, si es que ya estaba presente en mis filas. Pero como muchísimos de ustedes entraron después de esa fecha, de mayo del 2020, yo he avanzado muchísimo en el conocimiento de este tema. No me he quedado estancado en cómo lo pensaba, cómo lo veía hace un par de años, porque en psicología el que se queda es devorado por la marcha de los descubrimientos. Se puede decir que los descubrimientos en mi campo ocurren a una velocidad aceleratriz. Cuesta muchísimo trabajo no quedarse a la saga de lo que se va descubriendo. Muy bien. El modelo consiste en una liebre. Imagínense por un momento que cada uno de ustedes es una liebre. ¿Qué hace una liebre? Pues una liebre ahora se usan de modo electrónico, pero hace unos 20 o 30 años se usaban liebres ya de veras, liebres físicas, ¿sí? Liebres como animalito, no conejos propiamente, sino liebres, que son mucho más rápidas, veloces y ágiles que los conejos.
Entonces la liebre, ya sea física o electrónica, se coloca en el galgódromo. Por ejemplo, en Tijuana hay un galgódromo funcionando de este jefe de corruptos, Hank Ron, ¿sí? Y seguramente ahí, aparte de las carreras de galgos, pues lavan dinero, ¿no? Pero bueno, la liebre puesta en el galgódromo, fíjese muy bien lo que sucede con ella. La liebre sabe que nunca será alcanzada por los galgos. Generalmente salen en su persecución entre 6 y 8 galgos. Si la liebre fuera un ser racional, sabría y pensaría, estos pobres tontos nunca me van a alcanzar. Los galgos creen, al salir disparados a un promedio de velocidad de 60 kilómetros por hora, algunos llegan a alcanzar un poco más. Los galgos creen inocentemente que alcanzarán a la liebre. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ningún galgo en ninguna carrera ha alcanzado jamás a una liebre, ya sea una liebre animalito o una liebre electrónica. Nunca la ha alcanzado. Vayan pensando en que puede ser que alguno de ustedes sea una liebre que está corriendo detrás de un galgo, que puede ser su marido o su papá o su alguien que le está invitando a correr con la malévola intención de que nunca lo alcances, de que nunca alcances los parámetros que esa persona te va a poner, pero eso sí, corres tras un señuelo, corres tras una ilusión, corres tras algo que nunca va a ser tuyo, pero parece que sí lo va a ser alguna vez. Los espectadores ya saben lo que ocurrirá, pero están dispuestos a pagar para ver cuál galgo corre más deprisa y se convierte en un agotado galgo ganador. Las liebres propiamente no sufren, ya sean físicas o electrónicas, pues no sufren porque está en su naturaleza correr. Pero los galgos que tienen que luchar contra otros 6 o 7 de su especie para alcanzar a la liebre, sí sufren muchísimo. Y es un hecho que a mí me tocó presenciar, que a la tercera o cuarta carrera, el galgo, así que va con la lengua de fuera, corre y corre tras la liebre, es sacrificado después de la tercera o cuarta carrera, porque la médula espinal, si la columna vertebral, se les resquebraja y se vuelven inútiles para seguir corriendo. Y ya no sirven ni como animalito de compañía ni nada por el estilo. Lo sacrifican y a veces la carne, pues, si no nos ponemos abusados, puede pasar al mercado negro, como sucedió recientemente aquí en el Distrito Federal con una persona que vendía tacos al pastor, tacos de esto, tacos del otro y lo demás allá, hasta que por fortuna fue descubierto que eran tacos de perro, literalmente. El tipo está en la cárcel. Claro, a lo mejor sale con una lana o al rato van a encontrar que desvanecimiento de pruebas, ¿no? Como sucedió con ese monstruo de la Guardia Nacional que le disparó a unos estudiantes, matando a uno e hiriendo a otra, y ya salió libre, porque el juez decretó que actuó de buena fe. Espero que finalmente la contrademanda que está en curso lo meta de nuevo a la cárcel. Pero como lo dije alguna vez, mis queridos amigos, no vivimos en México. Vivimos en el país de la impunilandia. Bien, entonces fíjense, la liebre deja que los galgos se le aproximen cuando estos pierden velocidad. Como en la que la liebre dice, me voy a esperar tantito, le bajo mi velocidad de 60 a 55 para que los galgos se vuelvan a emocionar, me sientan cerquita y se apresuren a querer atraparme. Una vez que los galgos están de nuevo cerca, la liebre incrementa su velocidad, pero nunca los va a dejar tan atrás que digan, no, ¿para qué sigo corriendo? Siempre antes de que termine la carrera, los galgos van a tener
en su organismo la certidumbre, aunque no sean animales racionales, van a tener una certidumbre, llamémosla neurológica, de que podrán alcanzar a la liebre, o una certidumbre más propiamente llamada instintiva. Son movidos por su instinto de cazador. Muy bien. Si la carrera se prolongase indefinidamente, los galgos caerían muertos o se negarían a seguir corriendo por agotamiento. Por lo tanto, la liebre es muy lista y va midiendo para que los galgos nunca caigan muertos antes de que la carrera termine. El discurso de la liebre ahora lo vamos a transferir a personas. Alguno de ustedes en estos momentos de su vida es un galgo y algunos de ustedes en estos momentos de su vida es una liebre. Entonces, vamos a comenzar como que a aterrizar el planteamiento. ¿Qué dice la liebre? Ahora es un humano, un ser humano, una esposa, un papá, una mamá, un hermano mayor, alguien en tu vida te va diciendo, un maestro, un jefe, un capataz, lanza un discurso que se escucha o se percibe, aunque no se escuche, se puede percibir de la siguiente forma. Cuando tú me complazcas sin desmayar y alcances la velocidad, la perfección, la cantidad, la calidad con la que yo quiero que tú trabajes, que tú existas, que tú estudies, que tú me obedezcas, entonces podrás contar con mi afecto. Es justamente lo contrario, equidistantemente, de la caricia incondicional positiva. Porque en la caricia incondicional positiva, que desde el punto de vista psicológico es el supremo acto de caridad, no se pone ninguna condición. No se le dice a la persona, tú podrás contar con mi afecto cuando hagas mejor tu tarea, cuando me traigas puros dieces, cuando acabes tus tareas, tus obligaciones aquí en la casa rápidas y perfectas y todas las superficies que te tocó fregar queden rechinando de limpio. La persona incondicional no pone condiciones. En cambio, aquí se ponen 5 condiciones brutales, pero que tienen una enorme desventaja. Parecen virtudes. De hecho, a lo largo de mi vida conocí muchos sacerdotes, incluyendo a mi famoso tío, del que les platicaba en la sesión pasada, ese tío que tenía su internado en Santa Marta, que era el internado San Juan Bosco. Él practicaba muchísimo de esto. Y cuando nosotros no, él vivía con nosotros en casa. Y cuando nosotros, por ejemplo, no nos acabábamos toda la comida, o tirábamos algo en el suelo, o manchábamos el mantel, o peleábamos un poco entre nosotros, o desobedecíamos alguna orden materna, él inmediatamente ponía una cara de sargento mal pagado y nos hacía sentir mal. ¿Por qué? Porque no habíamos sido perfectos, no habíamos sido rápidos, no habíamos sido complacientes, no habíamos aguantado la reprimenda sin llorar o sin chistar, porque no habíamos hecho lo suficiente desde su punto de vista. Así que entonces ahora nos adentramos en un terreno muy, muy difícil de distinguir, que es el terreno de lo que la cultura occidental cristiana, de una manera neurótica, y las culturas orientales, sobre todo la japonesa, ha elevado a la categoría de neurosis nacional. ¿Sí? Se ha descubierto, por ejemplo, que ese concepto japonés de 0 defectos, de 0 errores, de que en un lote de 100,000 automóviles, Toyota o Subaru o el que quieras, no debe haber uno solo que rechace el cliente, y no solo,
en ese automóvil no debe haber un solo defecto. Hasta hace 30 años era la teoría japonesa más vendida, la teoría de 0 errores. ¿Y qué creen? Que los visitadores del gobierno japonés descubrieron que ese anhelo de perfección era catastrófico para los obreros japoneses, desde los jefes de alto nivel hasta los empleados de la más baja jerarquía, porque se suscitaban una oleada de depresiones, una oleada de adicciones y una oleada de suicidios, motivados por el perfeccionismo, que se elevó a la categoría de cultura japonesa. Y de hecho así se vendió. Hubo un señor aquí en México, Miguel Ángel Cornejo, que se hizo millonario vendiéndoles a las empresas el curso de excelencia. Y así lo exigía. 0 errores. Yo era muy chavo cuando entré a las filas de Miguel Ángel y me tragué algunos años la teoría, pero pronto empecé a ver que eso chocaba con mis conocimientos, hasta que el choque frontal con Miguel Ángel fue brutal y de frente. Y por supuesto, como él era el jefe y era el poderoso, pues me corrió. Pero eso me benefició mucho porque entonces me concentré absolutamente en lo mío, en mi empresa, en Reingeniería de Valores Universales, y así es como he seguido solo y sin una persona que llegó a ser, bueno, pues lamentablemente, sí, es lamentable cualquier muerte, se murió justamente como yo se lo dije. Tu perfeccionismo te va a matar. ¿Sí? Y él era mucho más joven que yo, unos 15 años, y se murió hace como unos 10 o 15. O sea, se murió pues de una edad, si yo hace 15 años tenía 65, pues se murió poquito después de los 50. ¿Por qué? Porque su perfeccionismo lo mató. Porque nadie puede ser perfecto en esta vida. Nadie. ¿Sí? Solo Dios es perfecto. Y por supuesto, la Inmaculada Concepción y nuestro Señor Jesucristo. Pero fuera de esas 3 personas, no existe en toda la creación ningún ser humano, ni el más grande santo, que sea perfecto. De hecho, los más grandes santos han tenido grandes defectos. Por ejemplo, San Pablo nunca pudo controlar del todo su iracundia. Era muy enojón. Y claro, se arrepentía y todo, pero el temperamento le ganaba y se enfrentaba con San Pedro, que era muy sentimental y llorón. Y así podría poner infinidad de ejemplos de grandes personajes que alcanzaron la santidad. La santidad quiere decir la práctica heroica de las virtudes cristianas. Pero muchas veces, o casi siempre, el heroísmo consiste en triunfar momentáneamente al menos en una acción determinada sobre las propias limitaciones o defectos, los cuales nunca desaparecen y siempre van a acompañar a la persona en una interminable lucha espiritual por su grado óptimo de virtud. ¿Qué es lo que sí podemos alcanzar? El grado óptimo posible. Estamos obligados a lo óptimo posible, a lo óptimo factible, pero nadie está obligado a la perfección, en el sentido en el que Dios, en el que Cristo y su Santa Madre son perfectos. Incluso en esta vida nadie está confirmado en gracia. Quiere decir que incluso un poco antes de morir, una persona que toda su vida ha practicado el vivir en gracia podría caer. ¿Por qué? Porque el demonio es más astuto y siempre anda como león rugiente para provocar que los hijos de Dios podamos caer estúpida e ingenuamente en su trampa. Bien, entonces fíjese muy bien.
Tenemos 2 columnas. Desde luego les voy a enviar el material en un formato de PowerPoint para que se respalde el video que se está grabando. En la primera columna tenemos lo que vamos a llamar impulsores. Y en la segunda columna tenemos lo que vamos a llamar virtudes. ¿Qué es lo trágico de los impulsores? Que se venden como si fueran virtudes. ¿Sí? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, nuestros jefes nos han vendido toda la vida 5 gravísimos errores que voy a enumerar. Primer gravísimo error: sé perfecto. Ya lo dije, nadie lo es. Segundo gran error: trata más. Lo que haces es insuficiente. Trata más. Tercer gran error: apúrate. Eres una pachorra, eres un lerdo, eres un lento. Es un gravísimo error. Como esas mamás que en las mañanas empiezan a gritar desde su cama: ¡apúrense! Cuando sus hijos todavía no se levantan. ¡Y apúrense! ¿Sí? Hasta que a chicotazos, a sopapos, a empujones, se suben al auto para llevarlos a la escuela o al camión. Y la mamá se la pasó gritando: apúrense, para que se levanten, para que se vistan, para que se pongan el uniforme, para que desayunen, para que se suban al camión y para que lleguen a la escuela. El chico no escuchó otra maldición más que: apúrate, apúrense. Y además dicho de manera agresiva, de manera autoritaria y de manera perentoria. No deja margen, apúrense. Gravísimo error. Y vamos 3. Sé perfecto, trata más y apúrate. El cuarto es: sé fuerte. No, lagrimitas, no, ni me chilles, ni me chilles. Ni me vengas con lloriqueos y gimoteos, no. Aguántese. Uy, sobre todo si es varoncito, sea macho. Los machos no lloran, cállese, aguántese. Terrible error, que puede costarle un síncope cardíaco a los 40. Literalmente, los cardiólogos de mayor nivel en el mundo señalan que el aguantarse las emociones en el interior del pecho y la espalda necesariamente va a producir cardiopatías a edades relativamente tempranas. Y el quinto, que probablemente sea el peor de todo: compláceme, dame gusto, haz las cosas como yo te digo. Órale, como yo te digo. Y por supuesto hay personas que todo el día se la pasan con la cantaleta de los 5 impulsores. Apúrate, no has terminado, trata más, sé perfecto, compláceme y no chille, no se queje, no se enoje, cartucheras al cañón y donde manda capitán no gobierna marinero, y cállese y órale y todo lo demás. Eso es una verdadera maldición. Pero es parte de nuestra cultura nacional. Así crecimos muchos de nosotros. Y así nos costó, desde luego a mí, así me costó abandonar estas maldiciones. Por fortuna lo logré antes de tener a mi primer criatura. De tal manera que ninguno de mis 9 hijos recibió estas maldiciones del apúrate, sé perfecto, trata más, sé fuerte y complázcame. Ninguno fue tratado de esa manera. Venturosamente, muy a tiempo, por fortuna en mi propia carrera, asombrado asistí a una clase, me acuerdo muy bien, estaba yo apenas en segundo de psicología en la Ibero, cuando una maestra maravillosa, una gordita chaparrita medio feíta, pero genialmente inteligente y extraordinariamente simpática, nos explicó todo esto. Y nos dijo: y ahora tienen una misión en la cultura nacional: demoler los impulsores en todas las familias
en las que puedan incidir para aumentar su salud mental. Fíjense muy bien, los impulsores que mencioné, el apúrate, el trata más, el sé perfecto, el sé fuerte y el compláceme, son exigencias absolutas, autocráticas y unilaterales. No admiten réplica. Segunda característica, condicionan el afecto de quien los exige, ya que cierran la llave del oxígeno de las caricias. Tercer característica, elevan indefinidamente sus niveles de exigencia. Cuarta característica, producen ansiedad, angustia y neurosis, tanto en el que las da como en el que las recibe. Pero claro, peor en quien los recibe. Quinta característica, impulsan una carrera sin límites, sin final y sin objetivos. Mami, ya terminé. ¿Cómo? ¿Lo hiciste bien? A ver, te reviso. Bueno, pues para que no esté de vago, ahora vaya hasta hacer tal cosa. Ay, mami, pero estoy cansado. No, ya descansarás cuando te mueras. Órale, póngase a hacer tal cosa. Eso no es educar, eso es domesticar. Son causa, sexta característica, son causa frecuente de cardiopatías y de otras enfermedades. Siguiente, hipertrofian, exageran algún aspecto de la realidad. Karen dice, producen ansiedad, neurosis y ¿qué más? Ansiedad, neurosis, depresión, tristeza, rechazo, rebeldía, enojo, frustración, multitud de fenómenos psicológicos, todos ellos detestables. Y sobrevaloran imprudentemente alguna cualidad. En cambio, las virtudes, ¿cómo son? Mientras que los impulsores son exigencias absolutas, autocráticas y unilaterales, las virtudes se proponen como opciones voluntarias. Se proponen como acciones voluntarias. Mientras que los impulsores condicionan el afecto y cierran la llave del oxígeno, las virtudes se enseñan manteniendo el amor por el otro, a pesar de sus errores, caídas y defectos. Por eso hablamos de que el amor es incondicional. Esteban dice que los impulsores producen mucha angustia y es verdad. ¿Sí? Mientras que los impulsores elevan indefinidamente los niveles de exigencia, en las virtudes, el educador, el papá, el maestro, el jefe, acepta de antemano las limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque son reales. El hombre es un ser perfectible. Es un ser lleno de defectos, intrínsecamente. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída. Desde el pecado original. Solo Adán y Eva eran perfectos relativamente, imperfectos respecto de Dios, pero eran perfectos dentro de su naturaleza. Inmortales, sabios como Dios, impasibles al dolor y ágiles para transportarse a cualquier lugar de la creación. Y todo eso se perdió por el pecado. Y toda la raza humana indefectiblemente quedó dañada, sí, redimida por los méritos de Cristo, pero psicológicamente escindida por la ambivalencia, por los defectos, por las limitaciones, por los olvidos, por las incongruencias, por las incoherencias, porque somos seres limitados. Mientras que los impulsores producen ansiedad, angustia y neurosis, las virtudes producen plenitud, realización y alegría.
alegría. Mientras que los impulsores impulsan una carrera sin límites, sin final y sin objetivos, las virtudes ayudan a realizar un plan de vida y carrera equilibrado, un plan de vida factible, alcanzable, medible, conquistable. Mientras que los impulsores son causa frecuente de cardiopatías y otras enfermedades, las virtudes prolongan la vida productiva y creativa y además incrementan la salud integral. Mientras que los impulsores hipertrofian algún aspecto de la realidad, las virtudes consideran la realidad como un todo armónico. Y finalmente, mientras que los impulsores sobrevaloran imprudentemente alguna cualidad, las virtudes valoran las diversas cualidades humanas en forma prudente y equilibrada y nunca exagerada. Ahí tenemos entonces el drama que muchas familias que me consultan, que muchos alumnos que tengo están viviendo. Me decía una de ustedes, esta mañana les he platicado a mis amigas esto de los impulsores y eso que no habíamos desarrollado el tema, y están fascinadas, sorprendidas y deseando que yo les diga más. Es una persona que tiene cierto liderazgo en un grupo numeroso y bueno, están con un hambre de aprender todo esto verdaderamente maravillosa y yo espero que todo el grupo esté muy hambriento de aprender a aplicar en la vida cotidiana los facilitadores y dejar de vivir dentro de los impulsores. Me pregunta Ricardo Méndez, ¿y cómo pasar de vivir bajo impulsores a vivir bajo virtudes? Bueno, pues el primer paso, mi querido Ricardo, sería identificar de qué tamaño son tus impulsores, medirlos, pesarlos, y de qué tamaño son, si es que ya los tienes, tus facilitadores. Por ejemplo, una persona vive bajo el impulsor, trata más, siempre ajonjolí de todos los moles, siempre en los entierros el muerto, en los bautismos el bebé, en las bodas el novio, pero siempre anda haciendo cosas que incluso no le corresponden. Bueno, pues hay un facilitador que se llama, es suficiente, no tienes que hacer más, no tienes que acabar agotado todos los días, con que vivas tu vida con un esfuerzo razonable, pero no denodado, no como los galgos con la lengua de fuera, ¿no? Sino razonablemente esforzado sin caer en el impulsor, pues es todo un proceso de aprendizaje. Lo veremos, claro, vamos a ayudar a los que gusten. Esta es una sesión de exposición, pero claro que más adelante y pronto pasaremos a aprender a distinguir entre un impulsor y un facilitador de modo práctico, de modo existencial en la vida cotidiana. Ahora vamos a analizar cada uno de los 5 impulsores. Probablemente el tiempo no me dé más que para analizar uno, pero era muy importante que hoy tuvieran muy claro el concepto de impulsor, que no es una virtud, que no es un acto saludable, que no es una forma de educar triunfadores, que no es una forma de hacer cosas. Ya se demostró en la cultura japonesa y ellos dieron un paso cuántico maravilloso. Decidieron que en cada lote de X número de automóviles es tolerable una X cantidad de automóviles que el cliente va a regresar a la compañía porque tienen defectos. Y curiosamente,
El personal se dejó de enfermar y de morir y de suicidar. Y se volvieron mucho más productivos de lo que eran bajo el régimen brutal de 0 defectos, de 0 errores. Cuyo principal impulsor en México, pues murió justamente aplicándose a él mismo su propia filosofía. Y muchos se lo advertimos, no quiso hacer caso. Yo me salí muy a tiempo de esa carrera de liebres y galgos, y hasta le dije una vez, un poco en son de sorna, mira, pues si te quieres morir, muérete, pero tú solo, ¿eh? Yo no te voy a acompañar. Y bueno, pues a mis 80 años, gracias a Dios, gozo de cabal salud, pero algo que me caracteriza es justamente haber abandonado hace mucho tiempo, décadas, esta maldición de los impulsores. ¿Cuál es el primer impulsor que vamos a analizar? El impulsor apúrate. Y vayan pensando quién de ustedes vive bajo el apúrate. ¿Acaso soy yo, maestro? Llegará el momento en que cada uno de ustedes tenga el cuestionario que va a tener todo participante para que identifique qué tanto tiene impulsores y qué tanto tiene facilitadores. El apúrate es el impulsor que nos toca analizar ahorita. El apúrate se vende con el ropaje de varias virtudes muy grandiosas, diría yo, virtudes verdaderamente maravillosas y loables. ¿Cuáles son esas virtudes con las cuales se contrabandea, se vende el apúrate? Diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad. Y en general, en el impulsor apúrate, se sobrevalora la velocidad. La velocidad con la cual tenemos que hacer algo. La velocidad con la cual tenemos que alcanzar un objetivo. La velocidad con la cual tenemos que ejecutar un servicio. Hace poco estábamos un grupo de personas, un grupo de matrimonios, que nos dio hambre, la reunión se prolongó y empezaron a decir las señoras, tengo hambre, y a mi esposa se le ocurrió, pues vamos a pedir a X compañía, Rappi, hay muchas compañías que venden comida a domicilio y que la traen de diversos restaurantes de la zona donde está la casa habitación. Y total que mi esposa hizo el pedido y le preguntó otra señora, ¿a cuánto tiempo de distancia está el repartidor? Y mi esposa le dijo, está a 18 minutos. ¡Ay, qué lata! ¡Ay, qué horror, qué pachorra! ¿Cómo que 18 minutos? ¿Sí? No, mejor voy al refrigerador, si me permites, y busco hacerme un taco de algo. Yo le dije, a ver, ¿cuál es el apúrate? Tranquila, va a llegar. Son empresas muy serias que fallan una vez entre 1000. Va a llegar y probablemente llegue un poquito antes. No, pero es que me choca esperar. Ese es el apúrate, al que le choca esperar. Y les puedo decir que el que no sabe esperar es un neurótico. Porque las cosas no van a ocurrir más a prisa solamente porque yo esté impaciente. Vieja sabiduría popular. No por madrugar amanece más temprano. Entonces, contra el apúrate tenemos un facilitador, saber esperar. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Disfruta de la vida. A ver, dijo a mi esposa, pongámonos a cantar. Contemos chistes. El tiempo se va rapidísimo si hacemos otra cosa en lugar de estar viendo el reloj. Faltan 17 minutos. Ay, se me ha hecho un siglo. Ay, faltan 15. Puta, este cuate no tiene para cuándo llegar. Ese es el apúrate.
Finalmente llegó y les juro que los que supimos esperar, la comida nos supo mucho más sabrosa que los que ya tenían ansiedad por no saber esperar. Así que el apúrate se vende pues como diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad. ¿Y qué es lo que se sobrevalora en este impulsor al fracaso? Se sobrevalora la velocidad. El sujeto, la persona que tiene introyectado este impulsor apúrate, se la pasa exigiendo mayor velocidad de la que es factible. Pero ¿cuál es su principal error? Retirando el afecto a los lentos, lentos entre comillas, a los lerdos, a las pachorras, a las tortugas, a los que no van tan rápido como el neurótico quiere que vayan. Se enoja con ellos, los insulta, los ridiculiza, los molesta, los compara, los acosa, les falta el respeto, les vuelve la vida imposible. Ya sea friegaquerito, por no decir lo peor, que con palabrotas. Y este sujeto eleva los niveles de velocidad exigida cada vez que se alcanza el récord, pasando por encima de condiciones desfavorables de salud o de circunstancias atenuantes, criticando con furia mal disimulada a los menos rápidos, humillándolos y comparándolos. Ahora bien, aquí viene mi principal crítica a este impulsor y a todos. La persona que tiene el apúrate, al igual que la liebre, nunca será alcanzada por ningún galgo. Nunca será alcanzada. Ricardo nos dice que este impulsor es de efecto abierto de no pocas empresas actualmente, sí, y que sus empleados terminan enfermos por cumplir esos términos. Eso lo sufren mucho los que trabajan en atención a clientes. Claro, porque generalmente el cliente es un tipo insufrible, es un neurótico insoportable que tiene prisa, que no sabe esperar y que siempre está exigiendo la máxima rapidez posible. Exige, según él, diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad, sobrevalorando la velocidad. Y nunca a una persona que tiene este perfil le vamos a dar gusto con ninguna velocidad. Siempre va a estar exige y exige y exige más y más y más y más, y así se va a pasar toda su vida. Ahora, el riesgo que tiene el que lanza el apúrate se le revierte, como cuando señalas a una persona, ¿sí? Veamos, cuando tú señalas a alguien, pues hay un dedo apuntándole a esa persona y 3 te apuntan a ti. Pero curiosamente también son conductos de cañón, de pistola. Entonces, el apurón, el que sufre el impulsor apúrate y que se los endilga a los demás, también lo sufre él con sus más dramáticas consecuencias. ¿Por qué? Porque el apurón, a ver, ¿cómo hace un viaje en su automóvil familiar un apurón? Siempre a la máxima velocidad. Es más, siempre tiene que, si por ejemplo va de México a Querétaro, piensa, ¿cuántas horas hice la vez pasada? Ah, pues hice 2 horas 10 minutos. Pues ahora voy a tener que hacer cuando menos 2 horas 5. Tengo que batir mi récord. Y por ahí, un poco antes de San Juan del Río, uno de los niños le dice, papi, papi, quiero hacer pipí. ¡Ay, qué inoportuno eres! Me estás quitando tiempo. Tenemos que llegar a la hora que yo quiero llegar. Ay, papi, es que ya me hago. Y rechinando los dientes y disimulando la furia, pues se tiene que parar. Bueno, una vez conocí a un señor, hace muchos años, ya se murió, que hizo que el niño hiciera pipí en la vacinilla sin bajar la velocidad y luego sacó la vacinica y la limpió
con la velocidad del viento a 160 kilómetros por hora. Verdaderamente el colmo de los colmos. Fue de mis pacientes con los cuales fracasé absolutamente porque nunca pude meterle en su cabeza lo contrario a su brutal impulsor a favor de la velocidad. Recuerdo que murió del corazón, no tenía ni 50 años y siempre se pasó toda su vida así, como un galgo corriendo detrás de una liebre, ¿sí? Y haciendo correr a sus hijos detrás de él, a su esposa también. Una vez ella me dijo muy confidencialmente, es insoportable. Ya no sé qué hacer con él, ¿sí? Porque para todo es, apúrate vieja, ay, qué gacho que me haces esperar, órale, apúrate con la sopa, apúrate con el guisado, apúrate que no vamos a llegar al cine. Siempre se la pasó correteando a su mujer y a sus hijos, hasta que los dejó en paz y él se murió mucho antes de lo que ellos pudieran haber muerto. Su esposa le sobrevive y sus hijos también. Así que no crean que nada más el impulsor hace daño al que se lo aviento. El impulsor le hace mucho daño a quien lo vive. Así que les pido en nombre de la salud mental de todos, de nuestros 70 participantes que gloriosamente nos acompañan hoy en esta bella sesión, que por favor vayan pensando, lo veremos en detalle, pero vayan pensando en vivir, claro, al que le venga el saco que se lo ponga, con un lema diferente al apúrate. Me tomo mi tiempo. Me voy a tomar mi tiempo. Como decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. No te precipites. Haz las cosas bien, pero sin precipitaciones, sin prisas, sin apúrate. Sabio comentario de este nefasto personaje. Algo bueno debía tener. Vísteme despacio que voy deprisa. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. Y otra que me encanta, lo rápido disimula lo mal hecho. Sí. Literalmente, lo rápido disimula lo mal hecho. Aprendamos pues la virtud de la paciencia, sobre todo como un acto de caridad para los que amemos. Y nunca a las personas que no sean tan rápidas, nunca les retiremos nuestro afecto. Aquí el acto de caridad verdadero, que es el tema que nos ocupa, consiste en mantener la sonrisa, mantener el buen humor, mantener la ternura, mantener la cordialidad, mantener abierta la llave de CTR, aunque la persona no cumpla con nuestros estándares de velocidad. ¿Por qué? Porque probablemente su temperamento no se lo facilita, porque probablemente tiene algún impedimento que lo atora, algún defecto, alguna cosa que lo angustia, o simplemente es de un temperamento bradipsíquico. Temperamento bradipsíquico quiere decir que está acostumbrado a hacer las cosas con lentitud, a diferencia de los taquipsíquicos, que están acostumbrados a hacer las cosas con cierta rapidez. No pretendamos modificar la forma de ser del otro en este tipo de situaciones, en ese tipo de rasgos de personalidad. Asumamos a cada quien como es, con su propia manera y su propia velocidad para hacer las cosas. Amémoslo, reconozcámosle, seamos tiernos, cariñosos con él y dejémoslos en libertad para que hagan las cosas a la velocidad que buenamente puedan hacer. Sobre todo, sin retirarles nuestra fuente de CTR. Bien, pues esa fue nuestra exposición de esta noche y comenzamos con nuestras preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que quieran aportar. Adelante, por favor. ¿Quién quiere empezar? Tenemos a Diana con su manita levantada. Diana, ¿quieres decir algo?
Parece que no. ¿Quién sí? Adelante, Jazz, por favor. Bueno, con un poco de pena porque me conecté bastante tarde, pero bueno, porque no me iba a conectar y bueno, sí pude hacerlo y aquí estoy. Pero, doctor, esto, o sea, está impresionantemente bueno este tema porque es aprender a conocer la naturaleza de nuestros seres queridos o con los que trabajamos o con los que nos toca convivir cada día en el supermercado, los que están conduciendo. Y sí, la verdad que a veces yo lo reconozco y le pido perdón a Dios y a las personas con las que he sido impaciente, porque hay que aprender a respetar la naturaleza de cada persona. Y después de muchos años, yo he aprendido que son limitantes o, como pudiéramos decir, condiciones que cada persona tiene. Hay gente que es sumamente rápida y hay gente que es sumamente, pues no lenta, sino que se lo toma con calma y necesita acomodar primero las ideas en su cerebro para tomar el tiempo que él necesita. Y fíjate, tú hablas de conocer la naturaleza del otro. Y yo diría que hay que conocer y respetar la naturaleza del otro. Y el acto de respeto a la naturaleza del otro se convierte en un acto de caridad cuando lo haces de buen humor, cuando lo haces de buena manera y con gentileza. Entonces es un acto de amor, que es de lo que nos estamos ocupando. Porque cuando, aparte de no reconocer la naturaleza del otro y aparte de condicionar tu cariño, tu CTR al otro, pues cometes un crimen contra el concepto de la caridad. ¿Sí? Correcto. Sí, sí, el educarnos en que conozcamos a la gente que amamos, a nuestros hijos, nuestro esposo, eso nos facilitaría mucho la vida, porque si aprendemos a conocernos y a respetarnos como somos, con caridad, tenemos paciencia cuando nos toca tener paciencia. Yo en lo personal, mi esposo es de los que vamos a Home Depot porque vamos a cambiar un alguito del baño, de la cocina, y él se toma su tiempo. Y yo en los primeros tiempos, yo así como que, papá, este ladrillito, listo. Entonces él volteaba a verme así como que, ¿eh? Y un día me dijo él, ¿por qué siempre me apresuras? Y dije, ok, tienes razón, tómate tu tiempo. Claro. Entonces yo ahorita lo dejo que se tome su tiempo. Y hace poco nos visitaba su hija, la hija de mi esposo, que ella vive en la Ciudad de México. Y nosotros dentro de lo que hacemos rehabilitamos casas y las vendemos. Entonces fuimos a ver algunos para la cocina, unos ladrillos, y entonces ella así como que viene impaciente. Y le digo, no, tranquila, deja que él se ponga de acuerdo. Mi esposo se llama Ricardo y yo siempre le digo que se ponga de acuerdo con todos los Ricardos que tiene dentro de él. Y ya, a mí no me da ni frío ni calor. Y ella me decía, ¿cómo tienes paciencia? No, no es paciencia, es amor. Tengo que reconocer su acto de amor. Personalidad. Es un acto de amor. Le digo, es ok. Yo puedo tomar una decisión en 3, 4 minutos y él le toma 15 minutos. Pues está bien, pues ni modo. ¿Qué me pasa esperar 15 minutos? Claro. Ni me sale sangre, ni me muero, ni me da cáncer, no me pasa nada. Nada. Bien, Jazz, muchas gracias por tu aportación. Tenemos a Mario Limón. Adelante, Mario. Sí, gracias, buenas noches. Solo preguntar, adelante, ¿dónde están los límites? ¿Dónde se queda alguien y empieza a ser ya demasiado lento cuando podría ser tal vez un poco más rápido? Yo pongo un ejemplo rápido. A mí me gusta ser puntual y de repente sí tengo que arrastrar un poquito a mi familia porque se me quedan y tenemos algún compromiso.
del que sea, ¿no? Digo, si es una reunión familiar, pues a lo mejor no hay por qué estresarse tanto, pero si tienes que llegar a algún lugar, como yo que me dedico a los eventos, pues necesito llegar de manera puntual para poder hacer el trabajo que me corresponde. Entonces, ¿hasta dónde podemos calificar a la persona sin caer en Puede ser darse, puede darse el caso, impulsor? puede darse el caso de que sin aplicar tú el impulsor, en efecto la persona incumpla con su propia tarea que ya está previamente definida. Si esa persona, tu esposa, tus hijos, saben que es obligatorio llegar con cierta anticipación y fallan, y tú lo haces notar de buena manera, pero con firmeza, no es un impulsor. Es un hecho justo. Está señalando un hecho real. Pero no podríamos entrar a un terreno de mucha confusión. Para ti, pero lo que acabo de decir no tiene ninguna confusión. Fíjate. Pero podríamos poner muchos ejemplos y probablemente si la otra parte estuviera aquí dijera, no, es que tú estás exagerando por esto y tal vez yo diera mis argumentos. Entonces, ¿cómo saber hasta qué punto tienes que exigir que se apuren o pedir de buenas maneras o no hacerlo y darle a la persona la oportunidad de que se tarde el tiempo que quiera? Pues mira, tendríamos que debatirlo, discutirlo Por cada caso. con ellas, con ellos, tu esposa, tú, tus hijos, una sesión privada, familiar, para ver en dónde está el impulsor, en dónde está el facilitador y en dónde está el acto amoroso, el acto gentil, el acto correcto en esa casuística. Entonces sería como muy específico en cada caso, ¿no? Cada familia tiene sus propios parámetros. Pero dentro de las mismas familias, depende de la actividad, depende del ejemplo, Depende de la aplicaría. actividad, depende de la profesión, depende del temperamento, depende de las obligaciones contraídas. Mira, yo durante 60 años, para llegar a tiempo a donde iba, todos los días me subía a una moto. Todos los días. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México y en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades, Toluca, el tráfico es una amenaza impredecible. Y la única manera de llegar puntual a donde yo iba era una motocicleta. El promedio de velocidad de desplazamiento de un automóvil en horas pico en México es de 8 kilómetros por hora. Y yo me desplazaba a un promedio de 40 kilómetros por hora en mi moto. Entonces yo resolví un problema con muchísima agilidad y rapidez que da la moto, claro, con cierto riesgo, pero en 60 años no sufrí ni un raspón, ni una caída, porque nunca fui presa del apúrate. Siempre manejé con la cautela, con la parsimonia, con la precaución, con la tranquilidad, teniendo en la mente, lo importante no es ir rápido, lo importante no es correr, lo importante es llegar a tiempo. Entonces, así como yo resolví un problema, cada familia y cada persona va a tener que aprender a resolver los suyos. Yo no te podría decir porque no conozco el punto de vista de tu esposa y de tus hijos, y a lo mejor qué tal si sí estás exagerando, y a lo mejor no. Pero en gran medida te toca a ti discernir y discutir, y si no se ponen de acuerdo, pues con mucho gusto les ofrezco una sesión de ventilación de puntos de vista para lograr un acuerdo sobre ese punto, ¿ok? Pero así en teoría me resultaría prácticamente imposible emitir un veredicto, ¿no? Habría que analizarlo, es mi opinión. Gracias. Gracias, Mario. Gracias por tu apertura y tu participación. No, Tenemos gracias. a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. Buenas noches. Bueno, comentario que se me ocurrió en el sentido de este impulsor de hacer todo deprisa. ¿Cómo podría uno
entender esto dentro de la realidad actual, en donde el ritmo del aceleramiento es inevitable, bueno, es por todos lados muy estridente, mucho. Sí es estridente, pero no es inevitable. Exacto, pero ¿cómo podría uno sustraerse un poco a la luz de información que puede ser de alto valor, no nada más información ociosa o de entretenimiento, de chat, de cotorreo, sino información tan importante a raíz de la gran tsunami de recursos y de conocimientos que hay que tratar de abarcar, ¿verdad? Eso también todo consume tiempo, todo, si no, pues es recortar los alcances, ¿no? Pues mira, simplemente te voy a poner un ejemplo personal. Acá atrás de mí hay una biblioteca de 3,000 ejemplares. ¿Cuántos de esos 3,000 ejemplares he leído? Pues a lo mejor 1,000. Y probablemente me muera sin haberlos leído todos. ¿Cuál es la prisa? Ya, leo a la velocidad que buenamente puedo. Hay días que puedo leer 5 horas de corrido. Hay días que no puedo ni leer según las actividades de N cosas, donde a lo mejor no pude leer nada. Tuve que hacer cosas que me sacan de ese ritmo de lectura que yo quiero realizar, pero sin ansiedad. El chiste, yo diría que el parámetro es, en el momento que la velocidad con la que haces las cosas te empieza a causar ansiedad, angustia, coraje, tristeza, frustración, o se las empiezas a causar a otros, ya está la luz del semáforo encendida. Aguas. Es entonces cuando conviene meter el freno, cambiar el ritmo, reflexionar y concentrarse mejor en hacer lo que buenamente puedas hacer sin entrar en la brutal vorágine de la velocidad, ¿sí? El mundo no tiene por qué marcar nuestra velocidad. Yo marco la velocidad al mundo en el cual vivo. El mundo externo no marca la velocidad con la cual yo hago las cosas. Soy yo, libre, hombre libre, el que lleva el ritmo de su propia vida. Eso sería el principio fundamental. Sí, excelente. ¿Cuántas empresas no vivirán? De hecho, esto a muchos empresarios y jefes de recursos humanos de muchas empresas les caería como balde de agua fría, porque hacen exactamente todo lo contrario de lo que conviene a su personal. Y entonces el ausentismo, el robo hormiga, la insatisfacción por trabajar, la ineficiencia, la improductividad, están a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque traen a todo el mundo con un chicote y apúrate. Aparte de otros peores que vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Tenemos a Alex y a Raúl, después a Maru Vargas. Gracias. Adelante, Raúl o Alexis. Bueno, yo nada más quería comentar del lado militar, lo que hacíamos nosotros, pues que teníamos que llegar a un lugar, un ejemplo, estaba en la Guardia de Honor, entonces teníamos siempre ceremonias en funerales. Entonces, una de las maneras de cómo nosotros manejábamos a los soldados para que llegaran a tiempo era que primero teníamos como una regla de llegar 15 minutos antes y si llegabas a tiempo estabas tarde, pero no gritándoles, pero lo que hacíamos era de que nosotros, los líderes, medíamos la logística y decíamos, bueno, si tenemos que ir de punto A a punto B, sabemos que hay tráfico y sabemos que tenemos que llegar a esta hora, les dábamos un horario para estar ahí, media hora antes, una hora antes a veces, y decirles, tienes que llegar ahí una hora antes. Entonces eso pues les daba, se levantaban y llegaban justo a tiempo. Entonces claro, era como que una manera de hacerlo, como digo, con familiares, si tenemos que llegar a un lugar y no podemos llegar tarde, pues vámonos, diles que tenemos que salir 20 minutos antes de lo previsto para que así salgan a tiempo. Claro, es un buen truco. Es un buen truco. De hecho, en la Ciudad de México, hace 2 años que lo dejé de hacer por razones pandémicas, pero durante décadas yo viajaba en avión con una frecuencia tremenda.
a diferentes partes nacionales e internacionales. Y mi truco siempre fue llegar hasta 4 horas antes al aeropuerto, porque yo no sabía qué me iba a atravesar en la marcha. Manifestaciones, accidentes, explosiones, multitud de fenómenos que impedían la puntualidad si se atenía uno aparentemente al sentido común. Y claro, entonces yo llevaba mi laptop y ya llegando allá, me iba a un salón especial a trabajar mientras era la llegada de abordar. ¿Sí? Y nunca en 500 vuelos llegué tarde o perdí un avión. Y nunca tuve la angustia de llegar. Y yo veo que muchas personas, incluso en mi propia familia, muchas personas que juegan con el tiempo y a la mera hora andan con unas angustias brutales porque sienten que ya no van a llegar. Y de hecho, muchas veces no llegan. En fin, tenemos a Maru. Adelante, Maru. Hola, doctor. Hola a todos. Luego Oliva y luego Kiyoshi. Adelante. 2 cosas. Una muy simple, que es de uno de los impulsores que vamos a ver más adelante, pero que ya me vino a la cabeza, una maestra que tenía, que siempre que le entregabas un trabajo te decía, está bien, pero le falta. Estuviera como estuviera. Entonces, Qué horror. Eso se llama trata más. sí, o sea, O sé perfecto, cualquiera de los dos o los dos. a la fecha la tengo aquí clavada en la cabeza. Insoportable, traumática. Y ahorita le dije a mi niño, vente, siéntate a escuchar lo que estamos estudiando. Y a la hora que empezaste con que, y en las mañanas, que las mamás, que apúrate, que no sé qué, nomás me torció los ojos. Le dije, no. Yo siempre te he dicho a qué hora tenemos que salir y tú estás listo. Pero, agarra la mochila con una pachorra. O sea, veo que lo está haciendo a propósito. Entonces, a la hora que dijiste ahorita, no, es un acto justo el que le llames la atención porque no está cumpliendo con lo estipulado. Claro, es Dije, un acto de justicia, claro. baja a escuchar esto. Porque ya está convenido y sobre advertencia no hay engaño ni hay injusticia. ¿Sí? Y ahí entra dentro de una de las cosas que vamos a ver pronto, que es fijación de límites. Fijación de límites y consecuencias. No solo para los hijos, sino para todo mundo. No podemos vivir sin límites firmes e insalvables. Entonces, tengo una que siempre, cuando íbamos a salir toda la familia, nunca estaba lista. Y por muchos años se le esperó y se le aguantó hasta que ya ella podía agarrar un carro y llegar a la hora que ella quisiera llegar. Entonces ya mi papá decidió, bueno, hasta aquí, que se quede. Ni modo. Claro. Sí, no, en la casa paterna yo era el mayor de 12 y si no estaban todos en la camioneta familiar donde cabíamos todos, era una gran camioneta, mi mamá y mi papá decían, vámonos. Se queda el que no se suba a tiempo. Exacto. Y eso duró muy poco porque una vez que se entendió por parte de la prole que mi mamá y mi papá eran capaces de dejarlos, los paseos familiares de los domingos, ahí está la comida en el refri, no llegaste a tiempo a la camioneta, vaya Dios, y ¡prum! Arranca Juan Bosco, yo era el chofer, y arrancaba, ¿no? Sí, límites. Muy bien, excelente comentario, Maru. Tenemos a Oliva y luego a Kiyoshi. Adelante, Oliva. No te escucho, Oliva. Ya. Quería comentar un poquito en forma chusca de lo que pasó con mi papá. 4 mujeres y pues claro, siempre ahí arreglándonos y todo. Y mi papá empezó, apúrense con su canción. Y en eso que se andaba uno arreglando, pues él de repente veía algunas cremas y se ponía y bueno. Y en esta ocasión vino y agarró una crema, como era de pepino, que se ponían mis hermanas, ¿cómo se dice? Para una mascarilla
mascarilla. Ujú. Y entonces seguíamos oyéndolo, pero no sabíamos qué había hecho. Él no, y se puso, y empezó, apúrense, apúrense. Y ya bien impaciente. Y luego al ratito ahí está, apúrense, apúrense. Y ya, la voz iba disminuyendo, pero su cara ya estaba bien, bien, como se dice, con su mascarilla, y ya toda tiesa, porque esa crema le hacía ponerse muy tiesa su cara. Entonces, como que de ahí aprendió que no tenía que andarnos correteando. Ah, mira, Pero qué bueno que aprendió. sí, sí, con esa crema, esa fue la solución. Bueno, Ay, muy buena el de experiencia. Chusco. Gracias, Oliva. Sí, Ahora sí sí, me hiciste gracias. reír. Tenemos a Kiyoshi. Adelante, Kiyoshi. Buenas noches, Hola. doctor. Yo tenía una pregunta. Si nunca es bueno, o sea, no hay ninguna situación en la que se deba usar estos impulsores. Por ejemplo, mencionaba en otra de sus clases que para cambiar malos hábitos, pues a veces se necesita mucha fuerza de voluntad, incluso al punto de llegar a violencia interna, mencionaba, ¿no? Sí, Entonces no se podría usar, por violencia ejemplo, interior. ajá, no podría usarse el sé fuerte o trata más para lograr esos objetivos. Jamás, nunca. Porque ningún impulsor es una virtud. Ningún impulsor te lleva a nada bueno. Por eso se llaman, su nombre completo es impulsores al fracaso. Entonces, ¿cuándo es conveniente utilizar un impulsor para ser mejor? La respuesta es nunca. ¿Por qué? Porque la violencia interior, el obligarte a hacer algo en contra de un mal hábito, no es un impulsor. Es una decisión inteligente, es un acto virtuoso, es algo que te hace mejor persona, es algo que favorece tus relaciones interpersonales, es algo de lo cual te puedes mirar al espejo y sentirte orgulloso. Pude vencer un mal hábito con una buena decisión o con una cadena de decisiones. No, la violencia interior de ninguna manera es un impulsor. Ok, digamos que hay, por ejemplo, siempre una virtud, en vez de ser fuerte, pues la fortaleza sana o algo así, ¿no? La virtud de la fortaleza te permite acometer grandes hazañas y resistir graves infortunios, aunque estés llorando. A ver, ¿qué es lo que prohíbe el impulsor sé fuerte? El impulsor sé fuerte prohíbe las lágrimas. El impulsor sé fuerte prohíbe el miedo, prohíbe la tristeza. O sea, ataca de raíz las tres emociones más fundamentales de la naturaleza humana. Cuando los niños crecen con el impulsor sé fuerte, si tienen miedo, ¡ay, qué miedoso eres! Y no pueden expresar su miedo. O, por ejemplo, ¡ay, papi, tengo tristeza! No, guarda esas lágrimas para cuando me muera. ¡Ay, papi, estoy muy contento porque mis Chivas calificaron! ¡Ay, ¿de eso te alegras? O sea, cuando un padre se la pasa descalificando las emociones básicas de sus hijos, está lanzando en toda su brutalidad el sé fuerte. Pero el sé fuerte no debe confundirse con la virtud de la fortaleza. Por eso presenté las dos columnas. La columna de los impulsores y la columna de las virtudes. El impulsor es autócrata, es impositivo, es sin límites, es irrespetuoso, es inalcanzable, cierra las llaves del afecto, y la formación de la fortaleza no implica nada de esto.
En la formación de la fortaleza, tú no prohíbes el llanto, el miedo, la tristeza, ni la ira siquiera. Permites que tus hijos, que tu novia, que tu esposa manifieste libremente todas sus emociones, sin retirarle el afecto. Es fundamental en el concepto de combatir los impulsores. ¿Cómo se combate un impulsor? Con la libre manifestación de los sentimientos, las emociones y las pasiones. Y claro, optando por el bien mayor. El bien mayor siempre es objetivo. El bien mayor siempre supone un esfuerzo, pero no tan esfuerzo que no lo puedas alcanzar. Y los impulsores, por su propia naturaleza, son inalcanzables. ¿Bien? Okay. Espero que con esa explicación te quede claro. Muy bien, sí, Marisa claro. Y Jorge, ¿qué quieren preguntar o aportar? Adelante, por favor. Ya quedó al final. Adelante, Jorge. Sí, buenas noches. Con respecto a lo del apúrate, el ser impaciente, yo creo que pues algo peor que también se hace, pues es que transmite esa impaciencia a los hijos, ¿verdad? Y ya luego los hijos pues van a ser igual, empezando con sus hermanos, ser impacientes. Y contigo. Y con uno mismo, ¿verdad? Sí, de hecho yo tengo ese problema también, no sé a qué grado, pero bueno así que he sido lo reconozcas. Gran parte de mi vida. Y pues he tratado de disminuirlo. A lo mejor sí he cambiado algo, pero sí lo reconozco. Y otra cosa, doctor, Bueno, pues déjame interrumpirte ahí para felicitarte. Sí. Valió la pena el esfuerzo. Tal vez muchos más tendrían que reconocerlo en esta sesión. Bueno, Yasmín lo reconoció. Seguramente hay alguien más por ahí que no ha levantado la mano, pero te agradezco mucho que lo reconozcas. Y no me imaginaba que tú fueras representante del Apúrate. Pero qué sí, bueno sí, que pues... lo reconozcas, te felicito. Y bueno, pues ahora espero que las siguientes sesiones sean de una poderosa... Ya ahorita ya lo identificaste. Ya es un gran paso. En sucesivas sesiones vamos a buscar que aprendas a eliminarlo y vivir con lo contrario, que se llama tómate tu tiempo. Sí, gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, también otra cosa es sí, pues el hecho de ser impaciente me lleva al ejemplo de cuando están una parejita que son novios y el ser impaciente es ya vamos a casarnos. A lo mejor todavía ni se conocen y en lugar de conocerse bien cada uno, pues no sé, a los 2, 3 meses ya se casan o se embarazan. Hay otra impaciencia peor. Ya vámonos a la camita. Sí, así es. No, también. ¿cómo crees? Yo no soy de esas. Ay, no me quieres, ya me voy. No, espérate. Bueno, siempre sí. Ahí el impulsor, aparte del apúrate, es el complace. Si me complaces, si te acuestas conmigo, la relación puede seguir. Y obviamente es una trampa fenomenal, porque en la mayoría de los casos una relación que empieza así jamás va a culminar de buena manera. O muy difícilmente va a tener éxito. ¿No? Sí, ¿verdad? Y una pregunta, doctor. El apúrate, el ser impaciente, ¿aísla para la convivencia con los demás? ¿O solo se será impaciente nada más en algunos sectores, como en la familia? Puede darse por sectores, por segmentos. Puede ser que no afecte todas sus relaciones, pero también puede ser que sí. En tu caso, te recomiendo una muy profunda y saludable autocrítica para ver si con tu impaciencia, con tu apúrate, has afectado otras relaciones aparte de las familiares.
Bueno, Bien, mientras más gracias, doctor. autocrítica desarrollemos, es mejor para todos. ¿Ok? Bueno, sí, y por ejemplo, para ayudar a alguien, doctor, que tenga ese problema, Pues cuéntale el pues tema, explicarle lo que... explícale lo que aprendiste y lo vas a dejar patitieso. ¿No? Órale, muchas gracias, doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el solo concepto de impulsor contra facilitador para muchos es un descubrimiento fantástico que puede cambiar toda su vida. El solo descubrimiento. Ya no digamos la práctica del facilitador, como lo vamos a hacer más adelante. El solo concepto abre una dimensión maravillosa para muchos que han sido víctimas de los impulsores durante toda su vida. De hecho, esa experiencia la tengo con varias personas del grupo que hoy no han dicho esta boca es mía, pero me lo han dicho ya sea hoy o ayer en forma privada y les mando un cordial saludo. Y mi reconocimiento porque se han estado dando cuenta de qué tan profundo es el daño que causan los impulsores cuando no somos conscientes de ellos. ¿Ok? Bien, Gracias, doctor. Gracias a ti, Jorge. ¿Alguien más que todavía quiera aportar, preguntar, lo que sea? Todavía tenemos 5 minutos para alguien que quiera participar. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, Ricardo. Regálanos Muy tu bueno. imagen, por favor. No puedo ahorita, está medio trabado ahorita la cosa aquí. Tengo ahorita ok. algo mal. Con RMA me conformo. Bueno, ahorita lo cambio eso también. Hay 2 detalles. El primero, ¿cuándo corregir el problema de la falta de rapidez, de pereza, de no sé qué, sin meter el impulsor de apúrate? Ese es el primero. Y el segundo detalle, usted comentaba de que cuando uno empieza a perder la paz, pues estamos llegando a los principios de la Iglesia Católica, que uno puede hacer todo lo que uno quiera hasta que uno no pierda la paz interior. En el momento en que uno pierde la paz interior, tiene que bajar la velocidad. Ahí está el impulsor. Exactamente, pero ¿cómo distinguirlo aparte de la paz interior? Y cómo aplicarlo a uno mismo sin caer, porque la verdad se dicha entre el querer hacer las cosas lo más rápido posible, que es algo eficiente, y caer en un apúrate como impulsor, la línea divisoria puede parecer muy difusa a veces. No es que pueda parecer, es que lo es. La línea divisoria entre el impulsor y el facilitador es una raya muy angosta y a veces invisible. Y solamente la práctica de este concepto, o sea, a ver, por ejemplo, yo te aconsejo, si tú reconoces que eres apurón, saca la pata del acelerador un poco. Saca la pata, no vayas tan rápido por la vida. Tómate tu tiempo. Haz pruebas de ensayo y error. La mejor manera de aprender esto en forma práctica es el ensayo y el error y la corrección. De nuevo a cuenta empezar hasta lograr un equilibrio. Tú estás preguntando cómo, te lo estoy diciendo. Ensaya. Saca el pie del acelerador simbólicamente. Vete más despacio. A lo mejor exageraste en la lentitud. Vete más deprisa. A lo mejor te pasaste de rápido. Hasta que tú solito, con ese parámetro de la paz interior, encuentres la respuesta adecuada a tu personalidad, tu temperamento, tu profesión y tus circunstancias. ¿Sí? Sinceramente, mi problema es justo lo contrario al apúrate. Generalmente me tomo demasiado tiempo del debido, pero eso es otra cosa. Bueno, pues a lo mejor tu impulsor no es el apúrate, a lo mejor tu impulsor es el compláceme. Sí, vida, compláceme. No me quiero esforzar. Me quiero llevarme por la línea del easy way, que yo traduzco del inglés no como camino fácil, sino como hazte el way. Easy way. Le doy casi toda la razón, casi subrayas. Ahí tienes, ¿no? Entonces, analízate desde ese punto de vista
Claro, ya tocará analizar el compláceme y si, como es muy probable, calificas ahí, pues ya llegó tiempo de abandonar esa manera tan improductiva de vivir, ¿no? Porque el compláceme es brutalmente improductivo. Ok. Bien. Ok. Muchas gracias, Richard. Gracias. Tenemos todavía a Nelly y a Alex. Adelante, Nelly o Alex. Hola, buenas noches, doctor. Hola. Bueno, yo caigo en el impulsor de los apúrate porque acepto, Qué estoy bueno que como lo aquí nuestra compañera Jasmine. Cuando mi esposo va al Home Depot, yo me desespero, la verdad, no tengo paciencia y lo acepto, lo acepto. Yo lo que hice, igual quiero su opinión, si fue lo mejor o no. Opté a no acompañarlo para que él se tome su tiempo, escoja las cosas y mejor yo lo espero en casa con calma. Me parece una sabia decisión que yo practico. Okay. Desde hace muchos años, mi esposa ha sido una excelente compradora. Una excelente compradora. Y durante épocas de crisis, ella me ayudaba comprando en los, ¿cómo se llaman? Los malls de segunda mano de la ciudad de San Antonio, a donde nos íbamos en una camionetita Volkswagen medio destartalada, pero nos llevaba muy bien. Llegábamos en 17 horas, yo me las echaba manejando para que ella entrara a Ross Dress for Less, y aquí, y allá, y acullá. Y al principio yo la acompañaba por los pasillos. Muy pronto me desesperé. Porque era de una lentitud, para mí, asombrosa e insoportable. Hasta que descubrí que no era que fuera lenta. Lo que pasa es que tenía una habilidad asombrosa para descubrir prendas de $120 a $5. Literal, de buena marca. Y entonces atascábamos la combi, la camionetita, de, no sé, 200 kilos de sus compras, y llegábamos a México y las convertía en una oleada de dolaritos que nos sacó muchas veces de crisis muy severas. Y yo aprendí a no acompañarla. Ya fuera que la esperara en el hotel, o la esperaba en el estacionamiento, en el auto, leyendo un libro, oyendo música, o simplemente durmiendo, descansando, pero siempre le dije, tómate tu tiempo, nunca más te voy a volver a corretear. ¿Sí? El resultado fue fantástico, y a la fecha lo conservamos así. ¿Sí? Bueno, yo acepto que Alex es muy... si no se la sabe, se la inventa, pues. Él compra en Home Depot todo lo que es posible que vaya a ocupar para cualquier proyecto de cosas extras y todo eso. Y al último resulta que regresa poquito más de la mitad, o sea, a regresarlo y eso, y a mí también eso como que digo, ¿para qué tantas cosas? Pero solamente él sabe su proyecto, lo que tiene, y por eso a veces digo, pues para que compre a gusto y escoja a gusto y no vayamos de una línea a otra, porque podemos durar hasta 2 horas en la Home Depot, y yo digo, y tú con cara de sargento mal pagado, pues mejor quédate. Pues yo nomás iba por una cosa y él llega con tantas cosas y yo digo, ay no, para la otra mejor me quedo en la casa. Déjalo en libertad, déjalo en libertad. Okay. A mí me gustaría escuchar la opinión de Yasmín. A ver, Yasmín. Gracias, mi querido amigo. Bueno, 2 opiniones. Una, como yo tengo que elegir también, porque los 2 hacemos remodelaciones de casas y las vendemos. Ah, mira. Entonces, pues sí, yo escojo desde la 1, 2, 3, la que quiero. Y ya él me ofrece como 5 diferentes y luego yo siempre acabo con y a fin de cuentas compramos la que yo quiero, punto. Pero le doy su tiempo. Y entonces, esa es una. 2, ya cuando él está muy metido en algún tema que no me interesa, le digo, ay, mi amor, ándate ahí tú a ver esas cosas que estás viendo. Mira que yo por allá voy a ir a ver el tema de los muebles de jardín, unas plantitas que voy a comprar,
mándame un texto, o ahí o búscame, o yo te busco cuando acabemos, listo. Y yo ya me voy, porque pues también yo siempre quiero una plantita o una fruta, o una plantita frutal para agregar a mi jardín, o alguito para el jardín, o algo. Yo siempre también necesito algo. Entonces le doy su tiempo y ahí que se devanen los sesos viendo todo lo que le haga falta. Y yo trato. Yo trato y eso, pero me dice, no más plantas. Bueno, mejor no voy. Ya nos pelearemos, ya aclararemos eso de no más plantas. Okay, eso también es un impulsor. No, en este caso no es de Nelly, es tuyo, Alex. Ella ya Déjalos que se peleen, está divertido. Ella ya reconoció el suyo, más adelante te tocará reconocer el tuyo, Alex. Tenemos que ser equitativos, porque yo también me voy a ver pinturas, porque yo siempre estoy remodelando muebles antiguos y cosas que me encuentro ahí en el camino. Ese es su trabajo. El trabajo de Alex es un proyecto o algo, y yo pues digo, a veces me voy al jardín o lo que sea, pero digo, si salgo que no puedo comprar una planta o nada, pues mejor no voy. Mejor me quedo en la casa y así no veo Alejandro nada, comete un grave error y una grave injusticia. Alejandro, deja que compre una plantita, chico. No le hace que se seque. Es que ya no caben por eso. No importa, es verde, tu casa debe ser verde, llena de El plantas. calor en Phoenix, pues las plantas se secan. Llega una temporada donde ya se secaron, ya las pobres ya no sobrevivieron. Usted sabe, el calor que hace, solo las reemplazo para el otro o temporada, ya sea primavera, invierno, para que se siga viendo el calor. Ya nos pelearemos sobre ese punto, Alex. Por ahora. Bueno, gracias. Muy bien. Nos tenemos que comunicar, chicos. Muy bien. A ver, quiero terminar la sesión. No se vale. Alex está metiendo la pata con eso de ni una planta más. Y te lo digo porque yo acompaño a mi esposa a comprar las plantas. A eso sí la acompaño, porque nos fascina a los dos la jardinería y tener la casa y el jardín, que es enorme, lleno de plantas. En fin, a ver, Raúl Ríos Soto dice, yo uso mucho el dicho de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, mi querido Raúl, en la vida espiritual esto aplica al 100%, pero en la vida terrenal no aplica. No aplica. O sea, hay que hacer la traducción teológica. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, todo aquello que me acerca a Cristo, lo puedo por su gracia que me fortalece. Eso aplica a tu vida espiritual, pero no aplica a lo que hemos estado viendo, que son hacer cosas en el mundo de la realidad, que arreglar una casa, que planchar la ropa, que arreglar la casa, que llevar a los hijos a la escuela. O sea, el apúrate no tiene nada que ver esto, Raúl, con esta maravillosa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque esto nos llevaría en una interpretación literal y protestante a que cualquier cosa que te propongas la puedes hacer porque Cristo te fortalece. Y no es cierto, no es verdad. Se puede aplicar única y exclusivamente a la vida espiritual que Cristo fortalece por el estado de gracia. Esto era una aclaración teológica sumamente importante. Espero, Ricardo, que la hayas escuchado y la asimiles. Lupita Laguna, la última participante de la noche, porque ya el alto mando me llama. No me está apurando, pero ya es hora de descansar. Adelante, Lupita. Sí, doctor, pues yo tengo todos los defectos que dijo el día de hoy. Bueno, pues estamos de reconocimiento en reconocimiento. Bravo, te aplaudo con toda fervor. Muy bien. De hecho, ya desde cuando lo había también yo reconocido, pero pues ahorita Lisandro volvió a recaer, doctor. ¿Qué le digo? Entonces yo le dije, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, es que usted lo estaba haciendo bien. Y dijo, usted
no me estaba diciendo nada. Le dije, y me cuesta mucho trabajo y yo reconozco que me cuesta demasiado trabajo, doctor. No andarlo Mucho. correteando. Sí, y no enojarme. Y le digo, Es lo peor. Le digo, pero lo que haces, le digo, ¿no crees que es, tengo derecho a enojarme, pero no le grité, no le dije No cosas? tienes derecho a enojarte. Nunca, porque el que se enoja pierde. Y Sí, más en la educación de un hijo. Ajá. Y por eso le digo que tengo todos los defectos. Bueno, pues qué bueno que te diste Estoy cuenta. tratando de... Qué bueno que te diste cuenta y borrón y cuenta nueva, Lupita. Vuelve a comenzar. Vuelve a Sí. comenzar. Y yo he estado escuchando lo que comentan los otros compañeros, entonces lo que yo siempre también el día domingo me gusta llegar a misa 15 minutos antes, pero siempre mi esposo es el que, la misa es a las 10 de la mañana y él se levanta a las 9:30 a bañarse, y ese es el problema. Entonces, Tú ve y déjalo. de hecho, Ay, sí lo he déjalo. dejado. Tú cumple. De hecho, sí lo he dejado. Y él que ya sabrá si comete el pecado de no ir o cumple, aunque vaya a la de 1 o a la de 7 o a la hora que se le pegue la gana. Pero Sí, tú haz tu rutina sin agresión y sin enojo. Tú haz tu rutina con independencia de que él te acompañe o no. Sí. Con mucho amor. Bien. Sí, pues solo quería eso comentar. Pues muy bien, Lupita. Me agrada mucho tu autocrítica, tu toma de conciencia y ya no hay para atrás. Porque cuando la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Ujú. Apliquémoslo todos y hoy es el primer día del resto de mi existencia sin impulsores, por favor. Pues muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto y si alguno de ustedes, este es un comercial, si alguno de ustedes ya pagó y no se le han enviado los 3 libros de regalo que prometí, por favor, mándenle un WhatsApp a Jazz y si no tienen el contacto de Jazz, pídanmelo a mí para que nadie que haya pagado o esté pagando o vaya a pagar carezca de los 3 libros de premio. En esta ocasión espero que sean muchísimos. Bien, pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos, pues los que repiten el miércoles y luego la sesión de historia de los viernes. Buenas noches a todos. Espero escuchar su despedida. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. Y Alex, no te dejes. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está el diablito panzón, Ricardo. Ya verás.